muchas veces no queremos el silencio, pero Dios también nos guarda silencio. Y el silencio es parte de la respuesta de Dios. Y ahí trabaja nuestra fe. Porque nuestra fe tiene que esperar. ¿Y cuánto nos cuesta esperar? Porque vivimos en la sociedad del Burger King. Rápido, fácil y calentito. Y el Señor te dice, espera. Y nos ponemos. Luis Rodríguez, yo ya me callo. Venga usted para acá que le toca compartir la palabra del Señor. ¿Cuánto he deseado que fuera el día? Vamos a orar por el hermano Luis para que el Señor unja sus labios. Amén. Voy a pedirle a su profesor de Fides que pueda orar por el alumno, para que la palabra de Dios en esta noche pueda ser de bendición. Amén. Tony, pasa y ora por él, por favor. Vamos a orar por... Nos ponemos en pie para orar por nuestro hermano Luis, porque lo importante aquí es el mensaje. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, de poder orar por nuestro hermano Luis. Qué privilegio poder orar por él, Señor. Pon la palabra y tu siervo llenará la boca de tu palabra, Señor. Señor, Padre, tu nombre sea glorificado, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Que seas tú que hables a través de nosotros. Que pueda germinar para vida eterna, Señor. Quita todo el nerviosismo, toda carnalidad, Señor, de su mente y de su corazón, Padre. Que tu nombre sea glorificado siempre. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. ¿Tiene audio eso? Buenas noches, hermanos. En primer lugar, quiero dar las gracias al Señor por darnos esta oportunidad de poder expresarnos delante de la congregación. Gracias al pastor también porque nos da esta oportunidad. Y espero que lo que voy a compartir con ustedes sea de bendición para todos nosotros. Amén. ¿Vale? Todos tenemos Biblia a la mano. Todos la tenemos, ¿no? Muy bien, voy a pedirles que busquemos en Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. Me van a ayudar en esto, por favor, porque vamos a recurrir mucho a la palabra de Dios, así que vamos a estar allí listos para colaborar. Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. ¿Quién lo quiere? ¿Puedes leerlo, por favor? Ahí. Capítulo 3, del 31 al 35. Dice el Señor: viene pues sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano, y mi hermana y mi madre. Gracias. Señor, te doy gracias por esta oportunidad. Señor, yo soy solamente polvo. Soy barro. Moldéame, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. La voluntad de Dios dice, ¿no? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? El Señor se dirige a los que estaban allí y dice: estos son mi madre, estos son mis hermanos, estos son mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos allí? ¿Qué estaban haciendo? A quien Jesús se dirige: estos son mis hermanos. ¿Qué le estaban haciendo? Estaban escuchando. ¿Qué habían hecho previamente? Lo habían seguido, ¿no?
alguien por ahí había escuchado, Jesús está allá. Y fue donde estaba Jesús. Cuando Jesús, durante su ministerio, no lo perseguían 2, 3 o 4, lo seguía mucha gente. Si vemos la situación, lo que está pasando en ese momento, Jesús está en el interior de una vivienda, de una casa, hay gente en el interior, pero hay mucha gente afuera. Al extremo, que su madre y sus hermanos, que vinieron a buscarle, no pudieron entrar, ¿no? Y envían a otros a avisarle. Avísale a Jesús, por favor, que su madre y sus hermanos están aquí. Y la respuesta de Jesús: mis hermanos, mi madre, mis hermanas son los que están aquí. Me da gusto cuando Jesús se expresa de nosotros como mis hermanos. ¿A quién le gustaría que Jesús diga de nosotros, tú eres mi hermano? Amén. Y yo lo he encontrado, seguro que deben haber varios versículos, yo lo he encontrado. Mateo 12, ¿qué dice? Mateo 2, versículo 12. Amén. ¿Qué dice? Dice, y detuvo sobre donde estaba y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Mateo 2, 12. No, perdón. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Perdón, entonces yo lo tengo mal. ¿Es correcto Mateo 2? Sí, lo he leído bien. Lo ha leído bien, entonces yo me he equivocado. Es otro, perdón, disculpen. Es otro versículo, es otro capítulo. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación. Se refiere a nosotros como sus hermanos. Luego cuando resucita, también Él envía unos mensajeros. ¿Y qué les dice? Dice, decid a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¿No? Se refiere a nosotros como sus hermanos. Bendito sea el Señor. Pero hay una cosa importante. La voluntad de Dios. Dice, los que hacen la voluntad de Dios son mis hermanos. Amén. Mi madre y mis hermanos. Vamos a buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿La conocen? ¿Sabemos? Amén. ¿La conocemos? ¿Qué dice Juan 4:34? Amén. Otro que busque Marcos 3:35. Jesús les dijo, mi comida... Primero, Juan 4:34. Otro que busque Marcos 3:35 y otro que busque Mateo 12:50. 4:34, ¿qué dice? Dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Mi comida es, ¿qué haga qué? La voluntad del que me envió La voluntad del que me y envió. que acabe su obra. Y acá, Marcos 3:35. ¿Quién lo tiene? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Se vuelve a repetir. Se vuelve a repetir. ¿Qué dice Mateo 12:50? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y madre. O sea, en varias oportunidades se nos llama a hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿No? Jesús nos está enseñando que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios si queremos considerarnos dentro de su familia. ¿No? Muy bien. Una cosa práctica, ¿no? Si yo le digo a Jehú, que está aquí al lado mío, Jehú, quiero que hagas esto. Jehú lo va a hacer, si él hace buen uso de su voluntad, él lo va a hacer
porque está cerca mío. Al estar cerca mío, Él me escucha. ¿Correcto? ¿Qué pasa si Jehú se retira un poco más? Entonces, yo le voy a tener que hablar un poco más fuerte. Jehú, quiero que hagas esto. Pero si Jehú se va muy lejos, Jehú no me va a escuchar. Y al no escucharme, no va a hacer lo que yo quiero. Lo mismo nos pasa, hermano. Si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que acercarnos a Él. Al acercarnos a Él, lo vamos a escuchar. Y al escucharlo, vamos a poder hacer lo que Él quiere. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué cosa es lo que Él quiere? La voluntad de Dios es una voluntad que nos interesa mucho a nosotros, porque es una voluntad salvadora. Él lo que quiere es salvarnos de la muerte. Eso es lo que Él quiere. Esa es su voluntad. Mateo 11, del 25 al 30. ¿Lo tienes? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque así te agradó. Esa es la voluntad de Dios. A Él le agradó el querer salvarnos. Yo lo escribo para no olvidarlo. Aquí vemos que Él ha sido autorizado. ¿Quién? Jesús. Ha sido autorizado como mediador entre Dios y los hombres, para llevar a cabo la obra de la redención. El Hijo nos reveló el amor del Padre. Conocemos el amor del Padre a través de Jesús. Y el Espíritu nos hace saber las cosas del Hijo. ¿Es correcto? Amén. Si tenemos alguno más. Juan 16, 13 al 14. Juan 16, 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de los míos y os lo hará saber. ¿Quién nos da a entender todas estas cosas? Es el Espíritu el que nos convence. Amén. Es a través del Espíritu que nosotros podemos decir: sí, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Es correcto? Cristo está comisionado para recibirnos tal y como somos, con nuestras miserias, nuestra ignorancia, nuestros pecados, para darnos cuanto necesitamos, y puede satisfacernos por completo. El que llega a los pies de Cristo puede sentirse satisfecho. Puede sentirse satisfecho, porque toda la carga que uno trae a sus espaldas, cuando lo ponemos a los pies de Cristo, nos sentimos libres. Nos sentimos libres, sin carga. ¿Qué dice Mateo 18, 14?
18:14. Ismael. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Que no se pierda uno de estos pequeños. ¿De quién es la voluntad? Del Padre. Que no se pierda ninguno de estos pequeños. Nosotros conocemos la parábola del buen pastor, ¿no? Nosotros conocemos que en esa parábola hemos aprendido que el pastor da su vida por sus ovejas. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, dice Jesús. Perdón, dice Isaías 53:6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto es aplicable a toda la humanidad. No es aplicable solamente a Dani. No es aplicable solamente a los de su época. Es aplicable a toda la humanidad. ¿No? Cristo, con gran esfuerzo, fatiga, padeciendo terrible sufrimiento, lo que hablábamos hace un momento, de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Atraviesa valles y montañas en busca de cada oveja descarriada. Hallar a cada una es para él motivo de inmenso gozo. Hay mucho gozo en el cielo por pecadores que vuelven, que por santos que no se descarrían. Hay más alegría, hermano, por un pecador que se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Amén. Que por uno que ya lo conoce, que está aquí y que no se aparta. Amén, amén. ¿No? Ese es el interés del Señor, ir en busca de sus ovejas. ¿No? No solo se interesa en todo el rebaño. Él se interesa, está interesado en todo el rebaño. Pero se interesa también en la que cojea. Se interesa también en la que está afligida. Se interesa también por la que está descarriada. El buen pastor llega al detalle más insignificante de cada individuo, de cada ovejita. Él está listo para curarte tu pequeña herida. Él está listo para curarte si estás muy mal. Él está listo para ir a buscarte si estás fuera del rebaño, si estás perdida por ahí. Él está listo. Amén. Y con la misma nitidez abarca también a todo el conjunto, a todo el rebaño. ¿Qué dice Juan 6, 39, 40? Juan 6, 39, 40. Léelo, José. ¿Lo tienes? Fuerte, José. Y está en la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me llegue no pierde yo nada, sino que lo recibiré en el día postrero. Y está en la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que va al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día del postrero. ¿De quién es la voluntad? ¿De quién es esa voluntad? Es la voluntad de Él. Es la voluntad del Padre. Aquellos a quienes el Padre hizo especial objeto de su amor. Jesús nos ama. Amén. Dios nos ama. Pero con un amor que para nosotros es inexplicable. Su amor es inescrutable. No lo podemos pesar. No lo podemos contar. No lo podemos medir. No podemos decir, yo te amo de aquí hasta la pared, como dicen, te amo de aquí hasta el cielo. No podemos. El amor de Dios es inescrutable para nosotros. Este amor y este cuidado los ha encomendado a las manos de quién? Dios los ha encomendado a quién, a la mano de quién, a la mano de Cristo.
Y Cristo se encarga de que no se pierda ninguno. Le han sido dados ¿por quién? Por el Padre. Este cuidado se extiende más allá de la tumba. No solamente nos va a cuidar aquí, después de muertos, hasta el último día, hasta el día de la resurrección. ¿Estamos seguros? Eso debe ser motivo de alegría para nosotros. Estamos seguros en la mano de Cristo. Quiere decir que esta empresa no quedará finalizada hasta la resurrección, en el último día. ¿Y dónde se origina todo esto? ¿Dónde tiene su origen? Todo esto tiene su fuente y origen en la voluntad del Padre. Amén. Estamos conociendo de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que desea para cada uno de nosotros? Gálatas 1:4. ¿Qué dice? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El apóstol Pablo en su salutación a los Gálatas hace mención de nuestro Señor Jesucristo, para poner de relieve que es la solución radical del problema que la humanidad presentaba. ¿Cuál es el problema? El pecado. Llama al presente siglo, esto es el mundo malo, ¿no? Malvado. El mal era pues, además de una profundidad universal, y no podía curarse con solamente pequeños apósitos, pequeñas benditas, pequeñas curitas que le daban los maestros de la ley en esa época. Tienes que ofrecer sacrificio por esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. No podía curarse de la enfermedad del pecado del ser humano. Necesitaba otra cosa. Y eso que necesitaba el hombre, ¿qué cosa era? A Jesucristo. Necesitaba a Jesucristo. Esta entrega la hizo Jesús conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, de un Dios nuestro que fue y es verdadero Padre, al engendrarnos al precio de la sangre de su Hijo unigénito, a quien entregó a la muerte por nosotros. Efesios 1:4 al 10, ¿qué dice? 1:4-10. ¿Quién lo tiene? Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 1:4 al 10. Delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En el versículo 5 se hace mención, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 9 también dice, el misterio de su voluntad, porque a él le agradó. A él le agradó.
Dios ha determinado de antemano que los que creen en Cristo serán adoptados en su familia y hechos conforme a sus hijos. Pero esto no nos releva de una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? Creer en el Evangelio a fin de que se le transmita personalmente a cada uno la predestinación de Dios. O sea, cada uno de nosotros tiene que buscar la voluntad de Dios. Cada uno. Yo no puedo buscarla por usted, ni por usted, ni por usted. Cada uno tiene que buscar la voluntad de Dios y hacerla. Conocerla y hacerla. Yo no puedo hacerlo por ninguno. Cada uno tiene que buscar en los evangelios, aquí, en su palabra, la voluntad de Dios. Los hombres fueron creados para vivir en comunión con Dios, como hijos con el Padre. Por el pecado se perdió este privilegio. Pero por la gracia, en y a través de Cristo, se hace posible ser restaurados a esta filiación. Vamos a buscar ahora 1 Timoteo 2, 3, 4. Capítulo 2, versículo 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vale, hasta ahí. La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Es que todos sean salvos. Pablo está llamando que se hagan oraciones públicas por todos los seres humanos, sin distinción ni excepción. Orar por todos los hombres es bueno y hermoso, excelente a los ojos de Dios, nuestro Salvador, y le agrada en gran manera. El apóstol aporta 3 razones por las que es menester orar por todos los seres humanos. La primera, por el deseo de Dios que todos sean salvos, el cual desea que todos lleguen al pleno conocimiento de la verdad y sean salvados. Segundo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Amén. El orden de la creación, roto por el pecado, fue restaurado ¿por quién? Por Cristo, que se ofreció a mediar entre Dios y los hombres. Porque la redención llevada a cabo en el Calvario tuvo carácter universal, para todos. Cristo, hombre, se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Es la voluntad de Dios que oremos? Amén. Claro que es la voluntad de Dios que oremos. Ahora, Jesús no solamente nos enseña cuál es la voluntad de Dios, sino que Él la cumple. Él siempre nos enseña con el ejemplo. Siempre. Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ajá. Jesús sabía cuál era el trago amargo por el cual tenía que pasar. Lo sabía. Pero estuvo dispuesto, a pesar de todo, a hacer la voluntad de Dios, a hacer la voluntad del Padre. Estuvo dispuesto a hacerlo. Nos está demostrando con ejemplo que por más triste y doloroso que sea el camino por el cual tengamos que atravesar, tengamos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Por sobre todas las cosas. ¿Qué dice Juan 4:34?
Jesús le dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hace esta comparación, ¿no? El hombre necesita de comida para vivir, necesita alimentarse. Y el Señor dice, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Se alimentaba de ello. Se alimentaba de ello. Juan 6, 38, 40. Juan 6, 38, 40. Porque Él descendido del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre del que me envió, que de todo lo que me envíe no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. No descendió del cielo para hacer su voluntad. Perdón. Tenga vida eterna y yo les resucitaré en el día postrero. No descendió del cielo para hacer su voluntad. Descendió del cielo para hacer la voluntad de su Padre. Que de todo lo que le diere el Padre no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y lo resucite en el día postrero. ¿Cuántos han creído en Jesucristo aquí? Amén. ¿Cuántos? ¿Hay alguien que no ha creído en Jesucristo aquí? ¿Hay alguien que no ha creído en Jesucristo aquí? ¿Todos? ¿Todos? Pues tenga la seguridad que si Cristo no viene antes, Él lo resucitará en el día postrero. Amén. Con seguridad, con toda la seguridad. Hebreos 10, 7, 9. Hebreos 10, 7, 9. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Sacrificios y ofrendas y holocaustos, derramamiento de sangre y expiaciones por el pecado no te agradaron. Yo no me imagino la cantidad de sangre que corría en aquella época cuando se hacían los sacrificios. No me puedo ni imaginar. Desde palominos, ovejas, becerros, toros, en fin, un regadero de sangre, ¿no? Porque la ley lo decía así. Pero Cristo vino a cumplir la ley o no vino a cumplir la ley. Amén. Sí vino a cumplir la ley. Se necesitaba un derramamiento de sangre. Pues bien, para perdón de pecados, pues bien. Cristo derramó su sangre por nosotros como único sacrificio, último sacrificio, puro, santo y eterno, Él solamente. No más sacrificios. Quita lo antiguo, retira lo antiguo y establece lo nuevo. Cristo. La voluntad de Dios también se ve manifiesta en la elección de sus apóstoles, por ejemplo. Marcos 3:13. ¿Qué dice Marcos 3:13? Después subió al monte y llamó, y así a los que él quiso, y vinieron a él. Su voluntad. Él llamó a los que él quiso. Su voluntad. Después también lo vemos en 1 Corintios
Y en 2 de Corintios, el primer capítulo y el primer versículo de ambos. El primer capítulo y el primer versículo de ambos, de 1 y 2 de Corintios. ¿Qué dice? 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Ajá. Pablo, llamado a ser, repite.
porque la luz lo descubre todo. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, mirad bien cómo os portáis, no viváis neciamente, sino con sabiduría. Aprovechad bien el tiempo, porque los días son malos. No actuéis tontamente, procurad entender cuál es la voluntad del Señor. Otra vez, procuremos buscar cuál es la voluntad del Señor, cuál es la voluntad de Dios. Despierta, ya no estés inactivo, haz algo. Apártate de los que van por la vida sin rumbo, sin meta, sin esperanza, en oscuridad. Busca la luz, que es Cristo. Amén. Y Él te alumbrará. No seamos insensatos, dice también, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Si no buscamos cuál sea la voluntad de Dios, vamos a actuar como insensatos, dice su palabra. O sea, el Señor nos está llamando a buscar la voluntad de Dios. No seas insensato, busca la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, de conocerla, aparte de conocerla, tenemos que cumplirla. Mateo 6:10. ¿Qué dice Mateo 6:10? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dios nos enseñó a orar. Jesús nos enseñó a orar. Y en su oración dice, hágase tu voluntad, Señor. Amén. Hágase tu voluntad. El Señor nos está enseñando de una y mil maneras a buscar hacer la voluntad de Dios. Una y mil maneras. Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Cuidadito. sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. O sea, si yo no hago la voluntad de Dios, yo no voy a entrar en el reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos, requisito hacer la voluntad de Dios. Lo siento, no nos podemos colar. No nos podemos colar en el cielo. No nos podemos colar. Mucho cuidado, solo el que hace la voluntad de Dios entrará en el reino de los cielos. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Otra vez. Otra vez. Mucho cuidado al hacer las cosas. No hagamos las cosas bien porque nos están viendo. No hagamos las cosas bien porque estamos en esta casa. Tenemos que hacer la voluntad de Dios en esta casa, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el instituto, en el colegio, en la universidad, en la calle, en todas partes, a toda hora, en todo tiempo. Hacer la voluntad de Dios. Al Señor no lo podemos engañar. No lo podemos engañar. Primera de Pedro 2:15 y 16. Primera de Pedro 2:15 y 16 dice, ¿qué dice? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Otra vez la voluntad de Dios. El Señor, ¿se dan cuenta que el Señor constantemente nos está llamando a hacer su voluntad? Constantemente, libres, libres. ¿Por qué nos ha hecho libres? Pero no libres para hacer lo malo, sino ¿como qué? Como siervos de Dios. Hermanos, el mundo pasará y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Recordad que nuestro Señor, de su voluntad, nos hizo. ¿Nos hizo qué? Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, según Santiago 1:18. Y quiero concluir mi participación con este salmo que debe ser nuestro anhelo. Salmo 143:10. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra y Ese debe ser nuestro anhelo, hermano. Salmo 143:10. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestra oración. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Amén. ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? Amén. Hagámosla, hermano. Amén. Muchas gracias. Cumplamos con la voluntad de Dios. Vamos a ponernos en pie para orar y terminar este culto al Señor. ¡Jehú! Venga usted que sale. Haga la voluntad de su Padre y ore para terminar el culto. Entonces, hermanos, mañana a las 5 hay café y pasta para las personas mayores y el jueves a las 3 necesitamos manos para descargar los 3 palés. Son 3 palés, pero necesitamos las manos suficientes. A las 3 de la tarde aquí en la iglesia. Vamos a orar para concluir este culto del Señor. Oramos, hermanos. Sí, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por aprender un poco más de ti, Padre. Gracias porque a través de tu palabra nos enseñas cuál es tu voluntad, Señor. Ahora es tiempo de poner nuestra parte y hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a cumplirla, Señor. Que no nos distraigamos, Señor, y que estemos atentos a tu voz, Padre. Llévanos a nuestra casa, Señor, cuídanos y protégenos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.